siempre he estado tranquilo y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. El propio Zurieta lo señala en su declaración indagatoria de que dice que había una inercia, que probablemente esto ya venía de la época de Pinochet. Se acreditó que cuando terminaba su periodo, si había un excedente de gasto reservado que no se hubieran ocupado, se le entregaba directamente. 755 páginas tiene el expediente al que tuvimos acceso, el auto de procesamiento del general en retiro, Óscar Izurieta, con sus declaraciones y las de otros dos excomandantes en jefe. Reconstruimos el historial de gastos que hoy los hace enfrentar a la justicia. Los recursos que son obtenidos por alguna vía ilícita, como pudiera ser la malversación de caudales públicos, necesita de las mismas maniobras del narcotraficante para darle apariencia de legalidad a esos dineros que han sido obtenidos a partir de un delito. Aquí está la respuesta a lo que muchos chilenos se preguntan: ¿dónde está la plata? Hola, lo andábamos buscando, queríamos hacer unas preguntas por el tema de su rol como auxiliar del aeropuerto. Yeah. ¿Podemos conversar? ¿Quieren pasar? No fue fácil convencerlo, ocultar su rostro y evitar cualquier referencia a su identidad, las condiciones de este hombre para compartir su testimonio, uno tan secreto como valioso, acumulado luego de 45 años al lado de los comandantes en jefe del ejército. El trabajo mío era solicitar primeramente el Salón B para las personas que iban saliendo. Los generales sobre todo y personas importantes. Le recordamos a todos nuestros pasajeros. En ese puesto, el auxiliar de protocolo del aeropuerto fue testigo de uno de los lujos favoritos del alto mando. Yo le solicitaba el Salón VIP para la recepción de los generales cuando llegaban, para su despacho al extranjero. Y ahí los llevaba al avión, los embarcaba y después me volvía al salón. Los viajes internacionales, denominador común que complica a Izurieta, Fuente Alba y Oviedo. Repentinos cambios de itinerario, decidiendo dónde y con quién viajar, elegir alojamientos de lujo y visitar destinos turísticos durante giras laborales, parte de lo que se investiga a los excomandantes en jefe del ejército, particularmente a uno. El señor Fuente Alba, como comandante en jefe del ejército, realmente estaba obviamente sometido a realizar viajes, pero la Fiscalía detectó que hay una gran cantidad de viajes a Estados Unidos, básicamente viajes al Caribe, que eran pagados con dineros en efectivo. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Esta es una de las estadías más llamativas. Así se promociona el Hotel Paradisus de Punta Cana, 5 estrellas, piscinas, restaurantes y una lista interminable de lujos que seducen a turistas. Llamaron también la atención de Juan Miguel Fuente Alba, su esposa y su hijo, invitados con dinero fiscal. Son viajes en que el señor Fuente Alba no los paga ni con su tarjeta de crédito, ni son viajes pagados por el fisco, aparentemente, sino que son viajes que son pagados directamente en la agencia de viaje o en la empresa aeronáutica con dinero en efectivo, que son obviamente dineros provenientes de los gastos reservados del ejército. Según la carpeta, hay irregularidades en 19 de sus viajes al extranjero por montos que bordean los 100 millones de pesos, pero los traslados no son el único cuestionamiento a los excomandantes en jefe. Según consta en los antecedentes, a todos se les acusa de enriquecerse y disfrutar una serie de lujos a costa de la generosa billetera del alto mando. Se mezclan las platas que tienen este origen ilícito con las platas que tienen origen lícito a través de actividades legales. Estamos
Tamara Agnic, de Chile Transparente y exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, tiene claro cómo se hace para que tanto lujo financiado con las arcas fiscales no levante sospechas a lo largo de los años. Así como el narcotraficante, para poder utilizar los recursos que obtiene del tráfico de droga y no despertar sospechas, tiene que recurrir a maniobras que aparecen legales. Lo mismo sucede con aquel funcionario que malversa caudales públicos, que puede ser del Ejército, puede ser del Ministerio A, del Ministerio B, de una municipalidad. ¿Se arrepiente de haber recibido esos 500.000 en sobre? No, porque yo no sabía de dónde venía. No me interesaba mayormente. A mí me interesaba que me pagaran. De dónde venía la plata no tengo idea. El último pago a este funcionario retirado del Ejército y vuelto a contratar para embarcar a los generales llegó el 21 de mayo de 2019, como siempre, en efectivo y sin firmar un comprobante. Digo, nunca se preguntó. No, nunca me hice esa pregunta. Tampoco le preguntó a ellos. Ahora que estoy viendo todo, ahí sí. Relatos como este, paso a paso y en detalle, de los excomandantes en jefe y algunos de sus asesores ante la jueza Rutherford, permiten seguir la pista a movimientos de dinero que desafían la capacidad de asombro. Se sabe que Chile es el principal consumidor de chocolates en América Latina. Lo que no es tan conocido es cuánto aportó a ese ranking el general Humberto Oviedo, comandante en jefe del Ejército entre 2014 y 2018. 150.000 pesos a la semana habría destinado de los gastos reservados. Según las declaraciones, eran 6 a 8 cajas, cada una por un valor de entre 10 y 18.000 pesos, pagado en efectivo o con tarjeta de crédito. Comandante. A Oviedo se le indaga por malversación de caudales públicos por un total de 4.500 millones de pesos, monto que incluye además la celebración de un año nuevo en uno de los hoteles más exclusivos de Santiago y unas vacaciones en Torres del Paine por 10 millones de pesos. Es una muy mala noticia tener efectivamente situaciones donde lo que se vulnera en definitiva es la confianza pública, ¿no? Se entrega una serie de recursos a instituciones, en este caso de las Fuerzas Armadas y de Orden, en este caso particularmente el Ejército, y lo que vemos es que se repite una situación que habíamos visto en otras oportunidades, que es el mal uso de gastos reservados. Todos estos antecedentes se desprenden de la carpeta del general Izurieta. En su declaración, él mismo reconoce haber diseñado algunas prácticas. El excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, declaró haber recibido 72 millones de pesos al año por los llamados gastos reservados. Tan llamativa como la cifra es la manera en que acostumbraba a transportar el dinero. El dinero se dividía en montos de 6 millones de pesos mensuales que recibía en un sobre y guardaba en un maletín que lo acompañaba a todas partes. Cuando quedaba a la mitad, la plata se manejaba directamente en los bolsillos. En el caso del señor Izurieta Ferrer, como en el caso también de Fuentealba y Oviedo, era la cantidad de delitos de malversación de caudales públicos que por el valor de las sustracciones durante 4 años significa una pena que arriesga una pena mínima de 10 años y un día de privación de libertad. Eso por lo bajo. Así quedaba al alcance de la mano la posibilidad de financiar un ítem que el propio Izurieta confesó haber ideado. Eran tantas las invitaciones a matrimonios que le llegaban que diseñó un sistema de regalos, 3 niveles, A, B y C, dependiendo de quién se casaba. Los regalos de cumpleaños, las medallas de oro, las fiestas, las cenas opíparas, la repostería que el mismo Izurieta se escandaliza, dice, eso es lo que se gastaba en repostería, es decir, es mucho, 28 millones de pesos en repostería mensual. O sea, te estoy dando ejemplo, o sea, ¿cómo van ellos a poder justificar que algunos de esos gastos efectivamente se hicieron para fines que estaban autorizados legalmente?
Fuente Alba, Oviedo e Izurieta ya enfrentaron a la jueza Rutherford y este viernes será el turno del excomandante en jefe Ricardo Martínez. De las más de 50 aristas abiertas por fraude en el ejército, a él se le requiere por los pasajes y fletes en el periodo en que estuvo a cargo del Estado Mayor Conjunto. Yo he dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar debajo de la ley. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. A su llegada al despacho de la ministra en visita, Ricardo Martínez alzó la voz, pero frente a ella optó por guardar silencio. Por eso quedó detenido por 5 días de forma provisoria hasta que se resuelva su procesamiento. Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Es legítimo. Y yo les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo. Otro que compareció ante la ministra de la Corte Marcial, un empleado con más de 20 años de servicio en el ejército y que también vio pasar los sobres. Yo era experto en todo lo que sea tijera, máquina y navaja, entonces, y además tenía experiencia de trabajar en la vía civil. Para llegar a la comandancia en jefe, para un uniformado era bonito, era una buena destinación. Ante la jueza expuso más de 1 hora. Frente a nosotros fue lo más breve posible, cuesta obtener información de otro ex trabajador del ejército financiado de forma irregular. Con mi general Sheire, y con él llegué yo, sí, bueno, comandante y jefe. Después pasó por Izurieta. Claro, con mi general Izurieta, mi general Fuente Alba y mi general Oviedo. Atendía a más de 200 personas y tenía que hacer un presupuesto anual. Finanzas le pasaba el dinero en un sobre extraído directamente de los gastos reservados. Yo pasaba, por ejemplo, para el año, aproximadamente 1.200.000 para el año. Cuando lo llevaba a finanzas, presentaba yo el presupuesto y me decían, no le vamos a entregar solamente 280, 300, y yo firmaba un papelito ahí y en un sobrecito 280, 300.000 pesos para el año. Entonces yo de ahí compraba lo básico, lo que era, todo lo que era fungible para que me durara el año. Esos son mecanismos que pueden ser considerados como para lavar dinero. O sea, si yo con dinero sucio le pago a un peluquero, claro, ahí estoy dándole como una vuelta a esos recursos que se obtuvieron de manera ilícita. La carpeta investigativa consigna más detalles de gastos. Respecto a Fuente Alba, se habla de 2 o 3 menús diarios para elegir en la comandancia y que no podía faltar una costosa botella de vino nueva en el almuerzo. También se denuncia el gasto de 6 millones de pesos mensuales para comidas sociales y compra de vestuario para él y su esposa. Si se habla de mal uso, ya lo que se está diciendo es que nadie se apropió, nadie se enriqueció con dineros provenientes de gastos reservados. Él no inventó nada, él mantuvo una suerte de tradición. Equivocado o no, pero una tradición. Pero una tradición además que implica o supone que no hay apropiación personal de dineros. No la hay. El proceso contra el líder del ejército entre 2010 y 2014 está en fase de preparación del juicio oral. El fiscal José Morales le imputa lavado de activos y cohecho. La jueza Romy Rutherford, delito reiterado de malversación de caudales públicos. Si lo ponemos a nivel de monto, es la cuantía más baja de los 3 que se imputan a los 3 comandantes en jefe. O sea, por decirlo así, aquel que fue mostrado como el chivo expiatorio de los gastos reservados quedó demostrado que no era el único, que no lo inventó y que tampoco, si lo miramos desde la cuantía, fue el que habría supuestamente malversado la mayor cantidad de fondos. Está en una escala gradual.
el que menos, el señor Fuentealba, luego el señor Oviedo y finalmente el señor Izurrieta. Óscar Izurrieta, quien fuera comandante en jefe entre 2006 y 2010, es acusado además de despojarse de sus bienes en 2021 por razones de salud que, según el Consejo de Defensa del Estado, no acreditó. Decidió entonces proteger a su familia y hacer una separación de bienes, dejarle el inmueble donde habitan con su señora a la señora y donar a sus hijas el resto de su patrimonio, que él cree que estimativamente alcanzarían 400 millones para cada una. Estos bienes que fueron donados vamos a demostrar próximamente, en términos muy concretos, que todos fueron de origen lícito. Las defensas de cada excomandante en jefe investigado fueron contactadas por Mega Noticias. La del general Oviedo, la única que declinó participar de este reportaje. Las de Izurrieta y Fuentealba así resumen su tesis. Conviene recalcar que el señor Izurrieta jamás sustrajo ni se apropió de ningún caudal público, de ningún dinero perteneciente al fisco. Los regalos formaban parte también de una tradición y una cultura. Esto no se le ocurrió al señor Fuentealba. Y en ese caso particular se hacían con cargo a estos gastos reservados de la comandancia en jefe porque formaban parte de gastos que estaban asignados especialmente para aquello y que no tenían presupuesto ordinario. La ley de gastos reservados se modificó el 2020 para evitar los llamados puntos ciegos que facilitan movimientos de dinero. El gobierno asegura que mira con atención si con estos cambios se garantiza el adecuado uso de los recursos fiscales. Siempre cuando hay actos de probidad, vengan de donde venga, siempre hay que crear una desconfianza a la ciudadanía, desde cualquier institución. Por eso no lo quiero llevar solo a una institución, sino en general cualquier institución del Estado donde ocurran estos hechos. Las investigaciones seguirán avanzando. En todas las causas hay todavía diligencias pendientes, oportunidad para conocer más detalles de lo que habría sido el destino de los gastos reservados, dineros que debían utilizarse para proteger la seguridad nacional.